Hola, hola a todos en el Congreso Internacional para el Desarrollo de las Competencias Emocionales. Me presento. Mi nombre es Iván Vázquez. Soy estudiante de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi directora de tesis es Rosa Espada. Y bueno, estamos aquí los dos juntos para presentar esta comunicación dentro del Congreso. Estáis oyendo una voz, es la intérprete de lengua de signos. Bueno, yo soy una persona sorda y estoy utilizando una intérprete que será la que interpretará mi voz. También quería agradecer al Congreso por haberme invitado y por aceptar mi comunicación. Os presento el índice de mi investigación. Está dividido en introducción, objetivos y método, resultados, discusión y conclusiones. Os lo voy a explicar de manera breve. Y bueno, también las palabras clave que he escogido 4 serían educación, que es muy importante, inclusión, lengua de signos y personas sordas. Estas 4 son muy importantes. Empecemos por la introducción. El objetivo era demostrar que la educación de las personas sordas hasta ahora no ha sido de buena calidad. ¿Por qué? Pues hay diferentes motivos, la falta de recursos, los estereotipos, las limitaciones. Si echamos la vista atrás, las personas sordas, bueno, han conseguido titulación de estudios superiores, pero han tenido muchísimas dificultades en su acceso. ¿Por qué? Pues una falta de oportunidades. No existe una igualdad real. Pero hay investigaciones recientes que demuestran que, bueno, poco a poco las personas sordas van ampliando y van consiguiendo acceder a este tipo de estudios, poco a poco. Hay un autor, Domínguez, que explica de manera muy clara en relación a los profesionales dentro del ámbito de la educación, sus conocimientos no son los adecuados ni los suficientes en cuanto a sus alumnos sordos. Y esto es así porque estas personas, los profesores, no saben lengua de signos, no tienen conocimientos de lengua de signos, tampoco conocen la comunidad sorda. Entonces, esto significa un problema. La consecuencia es que los alumnos sordos no tienen una comunicación efectiva con ellos. Tampoco se pueden comparar ni se pueden comunicar con sus compañeros oyentes. Esto lo que causa es que dentro del aula hay un problema de comunicación. El objetivo general dentro de mi tesis ha sido investigar, compartir la visión de las personas sordas que han podido llegar a los estudios superiores y en general para ellos me han compartido sus experiencias, sus puntos de vista, cómo han vivenciado esta situación, las barreras que han encontrado, los prejuicios, los estereotipos en cuanto a la lengua de signos y a la comunidad sorda. Entonces, bueno, ellos me han contado sus experiencias, lo que quiere decir es que yo he sido un poco pues como un observador. Dentro de los objetivos específicos, que son 2, en primer lugar, ha sido el de identificar cuáles son los prejuicios, los estereotipos y las falsas creencias que están actuando como barreras y limitaciones para las personas sordas. ¿Cuáles son las que ellas perciben que están vivenciando hasta ahora? Y el segundo objetivo específico es el de analizar la percepción de los alumnos sordos que están estudiando, que han cursado estudios superiores, en cuanto a los profesores y su conocimiento previo de la lengua de signos y de la comunidad sorda, del entorno social de los alumnos sordos y sus necesidades. Hablando del método, el método que he utilizado en primer lugar es un método, primero he encontrado un cuestionario. El cuestionario se ha hecho con Microsoft y el método que se ha utilizado es un método cuantitativo y cualitativo, con preguntas abiertas.
De esta manera, el método podríamos decir que es un método descriptivo, quiere decir que yo no simplemente he enviado el cuestionario, antes he preparado concienzudamente, me he grabado con un fondo adecuado, cumpliendo los criterios básicos para que, aparte de leerlo, la estructura fuera perfecta en castellano y también en lengua de signos. Se envió a 34 personas que han participado, 34 personas sordas participantes. Y esas 34 personas sordas, todas poseen títulos de educación superior. Solamente me he centrado en este grupo de población. Ahora me gustaría compartir con vosotros algunos resultados. He escogido algunos resultados los más destacables. Luego vosotros tranquilamente dispondréis del PowerPoint para poder leerlos con tranquilidad. Por ejemplo, he escogido dos dentro de esta diapositiva. El primero sería, bueno, las respuestas. El 82,4% de las respuestas de las personas sordas ha sido que, bueno, pues que existen barreras de accesibilidad que restan oportunidades en el ámbito educativo. La mayoría de las personas sordas dicen que actualmente existen estas barreras. Otra pregunta que se les hizo es si los profesores necesitarían conocer, deberían conocer a sus alumnos, si es importante, si piensan que es importante. Las respuestas también han sido abrumadoras. Un 94,1% dice que está completamente de acuerdo, piensan que sí, que los profesores deberán conocer las necesidades de sus alumnos. Podéis ver las barras. En ellas está de acuerdo, bastante de acuerdo, completamente de acuerdo o en desacuerdo. También se realizó la pregunta, estas son más igualadas. Por ejemplo, la segunda pregunta es: ¿te sentiste integrado con tus compañeros de clase? ¿Tenías una comunicación buena con ellos? Podemos ver que totalmente de acuerdo sería un 17,6% de los encuestados, y algunos no están ni de acuerdo ni de desacuerdo, y totalmente en desacuerdo un 17,6%. Entonces, bueno, está bastante equilibrada la respuesta, las opiniones son bastante equilibradas. Escojo otro resultado dentro de la experiencia de los profesores. Antes hablábamos de experiencias individuales de los alumnos y ahora de los profesores. Pregunté a los alumnos, por ejemplo, si habían tenido alguna experiencia con algún profesor que supiera lengua de signos y que conociera, que sabía lo que fuera las personas sordas. Entonces, bueno, la gran mayoría de las respuestas me decían que estaba de acuerdo, aunque los profesores deberían tener este conocimiento, un 35,3%. Relacionado con los intérpretes de lengua de signos, la desconfianza que a veces producen los profesores, la función específica de la lengua, del intérprete de lengua de signos, el porcentaje de respuestas fue que estando de acuerdo, estando de acuerdo, un 29,4% de las respuestas estaban de acuerdo. 29,4%. Otro ejemplo también dentro de estas preguntas sería el de si los profesores querían aprender lengua de signos, si estaban motivados para aprender la lengua de signos. Las respuestas decían que estaban en desacuerdo, bueno, de acuerdo, simplemente un 32,4%. Entonces, bueno, esto lo podréis leer después tranquilamente vosotros. En esta diapositiva podéis ver los resultados de la pregunta general, de la pregunta abierta, perdón, de la pregunta abierta. Trata acerca le preguntaba a los alumnos cuál había sido su peor experiencia dentro del ámbito educativo, del sistema educativo. He escogido 4 separadas, respuestas diferentes. Por ejemplo, en cuanto a los estereotipos, un alumno me comentaba que había profesores que pensaban que los sordos tenían que dedicarse a trabajos más relacionados con profesiones manuales, que eran mejores. Les recomendó que no estudiara en estudios superiores, sino que se presentara para trabajos manuales. Este es un ejemplo de un estereotipo. También una alumna sorda me contaba
que bueno, había estado estudiando un máster superior con intérprete, claro, de lengua de signos, y el profesor se había acercado a la intérprete al llegar el examen y le ha preguntado, ¿pero ella sabe leer? Preguntaba acerca de la alumna, ¿sabe leer? Claro, es un prejuicio importante, ¿verdad? También, en cuanto a la experiencia con las barreras que se han encontrado, la peor experiencia dentro de la educación, muchos dicen que en la educación primaria, porque los profesores no conocían la lengua de signos, y bueno, pues es verdad que los niños se sentían muy solos en aquella época, pero otras respuestas, bueno, pues dicen que bueno, pues que no ha habido ninguna experiencia negativa. Otras veces, algunos dicen que únicamente en la primaria. Ahora, hablando acerca de la discusión, queda muy claro y patente que durante mucho tiempo la educación, el punto de vista con el que se ha abordado a los alumnos solo ha sido un punto de vista más centrado en lo médico, no centrado en la lengua de signos, siempre se ha devaluado la lengua de signos dentro de la educación. Y bueno, pues las necesidades educativas queda muy claro y patente que no se cubren, ¿no? Que los profesores deben conocer la lengua de signos, las necesidades de los alumnos sordos, deben tener un mínimo conocimiento. Relacionado con la investigación, mis resultados han cumplido los objetivos que pretendían. He escogido algunos prejuicios y estereotipos, he podido demostrároslo. Pues, por ejemplo, en cuanto al tema de los profesores que no quieren saber lengua de signos o que no saben lengua de signos y otros diversos temas. Entonces, cumple el resultado que me planteé. Y bueno, dentro de las conclusiones, es muy, muy, muy importante que los profesores conozcan la lengua de signos, deben conocer la lengua de signos y fomentar el éxito educativo de sus alumnos. Esta investigación ha utilizado el cuestionario y el cuestionario con una metodología Likert con preguntas abiertas. Bueno, el resultado es que los alumnos sordos con sus respuestas han dejado muy claro que hay una falta de oportunidades, hay un déficit de accesibilidad que todavía es importante, todavía hay muchos prejuicios que vencer y también algunos profesores aún así desconfían del intérprete como profesional. Entonces, como reflexión dentro de los resultados, las personas sordas me han contado sus experiencias relacionadas con la educación primaria en la cual pues, la lengua de signos no tenía un buen acceso, ellos no podían comunicarse. Sabéis que la lengua de signos todavía no tiene un respeto legal, no tenía un respeto legal. Nos remontamos al Congreso de Milán. En el Congreso de Milán, en aquella época se aprobó que solamente había un método oralista que era el mejor para educar a las personas sordas. La consecuencia fue pues, lo que nos está afectando hasta ahora. Hay algunos estudios que lo demuestran, por ejemplo, Torres. Y bueno, para terminar, mi tesis, ya os he mostrado mi investigación y bueno, la verdad es que luego estuve pensando y se me ocurrió que, bueno, un poco como conclusión para llevarlo a la realidad dentro de este Congreso de las Emociones, en el que, bueno, pues ahí se debería haber una guía de conocimiento, ¿no? Y para trabajar de manera adecuada con alumnos, especialmente cuando los alumnos son sordos, cuando tienen emociones en las cuales pues no se encuentran bien porque no se están enterando. Bueno, pues podéis ver, mi ilusión es, una vez que termine mi tesis, pues poder formar a profesionales y he elaborado este díptico que mejora tu conocimiento hacia la comunidad de las personas sordas. Es como una base para poder integrar todos estos conocimientos. Como conclusión, hay una frase que a mí me encanta, que es esta que podéis ver aquí, es muy bonita. Es de Olof Hansson, él es el primer arquitecto sordo y la frase es clarísima, ¿no? Si la podéis ver, dice, yo mismo soy sordo, mi mayor obstáculo no es mi sordera, sino superar los prejuicios y la ignorancia de quienes no entienden lo que pueden hacer las personas sordas. He terminado mi comunicación. Bueno, lo he explicado de una manera muy escueta y muy resumida. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, bueno, pues o queréis saber algún,
conocer más en profundidad mi tesis, podéis poneros en contacto conmigo, también con mi directora de tesis, mediante el correo electrónico. Estaremos encantados de responderos. Muchas gracias por escucharme y también muchas gracias a la intérprete. Gracias al Congreso, por invitarme. Adiós.